7:18 sobre este mismo tema, Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores, canciller de la República. Señor ministro, buenos días. Hemos escuchado, Carlos, una serie de detalles sobre esta situación. ¿Por qué se requieren, por qué son necesarios estos cambios que propone el Ecuador? Buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista, Carlos. El sistema interamericano de derechos humanos es un sistema muy importante para, en este caso, la región, para el continente. Pero además de la importancia que tiene el sistema, lo fundamental es que funcione bien y que además funcione con los países que lo suscriben. Es indispensable. Uno de los temas principales de la reunión de hoy que vamos a tratar es lo que se llama el tema de la universalidad. Todos los países que forman parte de la OEA deben suscribir la convención para que todos, al mismo tiempo que tenemos obligaciones que cumplir, también tengamos derecho para los derechos correspondientes al funcionamiento de la Comisión. Y resulta que hay varios países, no solamente uno, son 10 países, que no han suscrito, no han ratificado esa convención y sin embargo tienen influencia en la misma. Hay un país, el caso de Estados Unidos, que nunca ratificó la convención desde 1969. Ya llevamos 43 años y todavía no la ha suscrito. Siempre todos los años se le invita a que la suscriba, no la suscribe. Pero sin embargo ha tenido delegados en la comisión durante 36 años. Es el país que más años ha tenido delegados en esa comisión e intenta tener influencia en la comisión para que vea qué pasa con los derechos humanos en cada uno de los lugares de América y sin embargo no acepta ninguna disposición de la comisión. Esto es muy grave. Señor porque ministro, implica una distorsión. En buen romance, el gran inquisidor no se atiene a las propias reglas del juego. No se atiene, no ha aceptado nunca ser parte de la convención, pero siempre están haciéndose referencia en Estados Unidos, los periódicos norteamericanos, senadores norteamericanos, una serie de gente que allá hace opinión pública, hace referencia a lo que la comisión dice. Y entonces la comisión, por ejemplo, entre otras maravillas, se ha arrogado funciones que no le corresponden a través de un reglamento. O sea, usted sabe, la ley manda, prohíbe o permite. Y el reglamento lo que hace es precisar cómo tiene que hacer las disposiciones que están en el instrumento jurídico fundamental que es la ley. En el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es la convención la que dispone las principales funciones, atribuciones de los organismos, la que dispone cuáles son los organismos que existen y entre esas funciones le establece a la Corte de Justicia, que es un organismo jurisdiccional, la posibilidad de dictar medidas provisionales ante la violación de ciertos derechos humanos. A la Corte, no a la Comisión. Y dice exactamente cuáles son las funciones de la Comisión. Pedir informes, averiguar ciertas cosas, etcétera. Pero no le dispone, no le permite, no le da atribuciones para dictar medidas cautelares, o sea, para decirle a un Estado, no haga esto respecto a determinado ciudadano. Y sin embargo, se ha tomado esas funciones y nosotros tenemos que aclarar que esas funciones no las tiene y que no puede excederse en el cumplimiento de sus funciones. Señor ministro, Ecuador quiere que se prohíban las donaciones de países fuera del continente o de ONGs y propone también que las relatorías de derechos cuenten con igual presupuesto, lo contrario de lo que ocurre ahora. ¿Por qué razón? Esa es otra distorsión que existe, Carlos, porque los derechos que están contemplados en la Convención son muchos. El derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, el derecho a tener un procedimiento justo, adecuado en el caso de ser enjuiciado en un país, etc. Y también se establece en esa convención cuáles deben ser los derechos que todos los ciudadanos tenemos. Pero la Comisión ha estructurado unos organismos que se llaman relatorías. Las relatorías son especies de comisiones, oficinas, que se preocupan de cada uno de los derechos. Y ustedes lo señalaban en la introducción de la entrevista, los derechos de la niñez, los derechos de la mujer,
los derechos de los migrantes, etc. Pero resulta que la distorsión terrible que hay en la comisión es que los derechos de la niñez tienen un presupuesto de $100.000 para todo el año, para funcionar una comisión todo el año. Con $100.000 no alcanza para nada. La comisión la relatoría para atender los derechos de los migrantes tiene $50.000 al año. ¿Sabe cuánto tiene la relatoría para defender supuestamente el derecho a la libertad de expresión? Más de $1 millón. O sea, esa distorsión, ese desequilibrio, esa discriminación entre los derechos nos parece absolutamente inaceptable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y es lo que hemos planteado nosotros. Todos los derechos deben de ser tratados de igual manera. No deben de distorsionarse los temas, no debe de establecerse privilegios para unos derechos y maltrato para otros derechos. La pregunta es por qué los derechos de los niños valen 10 veces menos que los derechos de los medios de comunicación, porque además no es, como usted lo sabe, no se defienden a la libertad de expresión, se defiende fundamentalmente a ciertos medios de comunicación. O por qué los derechos de los migrantes valen 20 veces menos que los derechos de los medios, de los grandes medios de comunicación del continente. Esas distorsiones tienen que arreglarse. No es como alguna gente dice, el Ecuador quiere limitar la facultad de la comisión para averiguar, para preocuparse de los derechos de la libertad de expresión. No, lo que no estamos de acuerdo es en esta terrible discriminación en favor de determinados derechos y en contra de otros. Que todos los derechos tengan relatorías especiales y en eso estaríamos de acuerdo nosotros. Señor ministro, ¿por qué razón ustedes cuestionan la forma de integrar este comité y también quienes están en él? De hecho, se menciona que algunos incluso han tenido una serie de contratos con determinados organismos que son los que de una o de otra manera también financian el organismo. Es decir, al final terminan siendo juez y parte. Claro, como lo decíamos en un principio, hay países que no suscriben. Lo quiero poner como el ejemplo para que sea fácil de entender para el conjunto de la ciudadanía. Usted decide constituir en un país un organismo, cualesquiera que fuera, un organismo para luchar en contra de los efectos de la deuda externa en un país. Y la gente se inscribe, se apunta, es parte del organismo, tiene que asistir a las reuniones, eso es una de sus obligaciones, tiene derecho también a ser atendido en las cosas que plantea. Pero hay algunas personas que se les dice, ¿ustedes quieren inscribirse? No, yo no me quiero inscribir, pero quiero que me escuchen. Sí, señor, pero esto nos cuesta, tenemos que poner un aporte entre todos para que esto funcione. Tiene usted también que venir regularmente a las reuniones. No, yo no quiero tener ningún compromiso, pero yo quiero que a mí siempre me escuchen. Y yo quiero hacer todas las críticas sobre ese organismo. Bueno, no, señor, usted tiene derecho a estar aquí si usted cumple con sus obligaciones también, si usted es parte de este organismo. Pero, sin embargo, algunos países, no siendo parte, lo financian, son parte del organismo y especialmente se convierten realmente a veces en verdaderos pesquisas. Inquisidores. Y especialmente contra países, contra gobiernos progresistas de la región. A eso, desgraciadamente, se ha dedicado durante una buena parte de los últimos tiempos, especialmente la relatoría de la libertad de expresión, y lo que hacen es el coro a otros medios de comunicación del continente, tratando de desprestigiar algunos de los gobiernos de la región. Esta distorsión que se produce es la que nosotros planteamos que no puede mantenerse. Lo peor de todo es que estos gobiernos, que son normalmente los más pesquisados por la Comisión, son quienes más éxito han tenido en la defensa, la promoción y el cuidado de los derechos humanos en el continente, y nunca de eso se habla. Pero cuando hay algún periodista que comete un delito, que hay alguien del gobierno que lo demanda, que los tribunales correspondientes establecen alguna condena, se arma el escándalo mundial, pero no solamente en el lugar, mundial, organizan un escándalo mundial. Y en cambio nada se dice de todos los éxitos que los países tienen en la promoción de los derechos humanos. Se dice que existen antecedentes de relaciones comerciales y contratos firmados entre la OEA, Fundamedios y Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión, entre otros un portal de internet, etcétera.
Sí, eso también ha sucedido, eso lo pudimos observar el año pasado cuando fuimos llamados a explicar, teníamos nosotros que ir a explicar el famoso caso del diario El Universo. Y resulta que nos dimos cuenta que una institución, Fundamedios, no entendíamos por qué tenía tanta atención. Es decir, ellos decían A y los otros decían todo el abecedario. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Y nos dimos cuenta que existía una relación entre ellos, porque este organismo Fundamedios era una especie de casa receptora de los temas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trabajaba en el Ecuador. Eran como sus pares en el Ecuador, era su representación para organizar eventos. Por eso es que tenían tantas atribuciones y tantas atenciones de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un tema evidente de conflicto de intereses que además nos preocupa. Y nos preocupa la falta de transparencia. Nosotros somos un Estado que formamos parte de la Convención. Hemos pedido durante meses, desde el año 2011, estamos pidiendo que nos den la información. ¿Cuáles son los gastos de la ¿Cómo se maneja el presupuesto especial de los derechos humanos? ¿Cómo se utilizan esos recursos? Nunca podemos tener esa información. Los adalíes de la transparencia, los que piden a todo el mundo que sea transparencia, que haga las cosas correctamente, sin embargo, no dan la información a los estados partes que hemos constituido esa convención. De tal manera que, en resumidas cuentas, Carlos, hay mucho que hacer para fortalecer el sistema. No y para esto acabarlo. Es importante dejarlo claro. No queremos acabar el sistema, queremos fortalecerlo, pero hacerlo equilibrado, hacerlo justo, que estén ahí los que tienen que estar y que los que no tienen que estar, que no estén, que se financie de manera equilibrada los presupuestos de las instituciones, que la sede del organismo esté en un país que firma, que es suscriptor y que ha ratificado la convención, y que no se provoque esta terrible distorsión que hay algunos países que son potencias en el mundo y que deciden sobre un organismo y no tienen que cumplir ninguna de las obligaciones que en ese organismo se establece. ¿Cómo marcha diplomáticamente hablando los diálogos para aprobar estas reformas? Bueno, estas reformas ya fueron aprobadas. Lo que hay que hacer, o sea, las reformas conceptualmente, quiero decir, Carlos, ya fueron aprobadas. Lo que hay que hacer ahora es establecer cómo se van a aplicar. Así es, cómo llevarlas a la práctica. Y allí es en donde, así como a veces se dice en los contratos, usted lee el contrato y no se da cuenta, pero en la letra chiquita, ahí es en donde están los secretos, las partes más graves del contrato. Así pasa a veces en estas convenciones. En el discurso todos estamos de acuerdo, pero cuando hay que aplicar, entonces ahí se generan un boicot de parte de alguna gente, de algunos países particularmente, que intentan que no se lleven adelante, que no se apliquen esas reformas que ya fueron establecidas desde enero del año 2012. Fueron aprobadas por el Consejo Permanente de la OEA, después fueron aprobadas por la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, en donde ahí hubo un gran debate. Yo me acuerdo mucho en Cochabamba, algunos países se oponían incluso a la aprobación del informe, pero ya eso fue totalmente aprobado. Lo que hay que hacer ahora es llevarlo a la práctica, y ahí también tenemos el boicot de algunos países de la OEA que no quieren que se aplique lo que ya fue aprobado por todos nosotros. Esto sería el 22 de marzo. Esto sería el 22 de marzo. Recojo las palabras del presidente de la República cuando calificaba que estos son los últimos vestigios del neoliberalismo y neocolonialismo. ¿Se ha pensado, en caso de que no se aprueben o que no se dé paso ya de una manera concreta, en la posibilidad de Ecuador como país de denunciar su presencia en este organismo? Todavía no hemos llegado allá. Nosotros confiamos en que sea posible hacer los cambios, insistimos, para fortalecer el organismo. Vamos a continuar haciendo todo nuestro trabajo con las autoridades principales de cada uno de los países para lograr el resultado. Nuestro objetivo, el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Estamos trabajando a la vez, porque hay que decirlo con claridad, y estamos constituyendo otros organismos como UNASUR, CELAC, etcétera, y en UNASUR estamos planteando también la alternativa de tener un sistema sudamericano de protección y de defensa de los derechos humanos. Eso lo estamos haciendo paralelamente, independientemente de lo que en la OEA sucede. Esperamos y confiamos que en la OEA sea posible poner las cosas en orden respecto al tema de los derechos humanos,
pero todavía no le podría decir, Carlos, qué decisión tomaría nuestro gobierno en el caso de que se llegue a boicotear las decisiones, que ya fueron adoptadas por los organismos principales de la OEA en el año pasado. Muchísimas gracias, Ricardo Patiño, canciller de la República. Hoy en Guayaquil se inicia esta reunión que impulsa reformas para la cita de la OEA que se dará el próximo 22 de marzo. La cita contará también con la presencia del presidente de la República. Quiere que se acoja la propuesta que fue aceptada, como dijo el canciller, el año pasado en Bolivia para modificar el sistema americano. Y esto sí...